A polémica sobre a suba da auga en Boiro segue a traer cola. Tras denunciar cobros indebidos, o PP exixe agora a súa devolución. Exigir la devolución del cobro indebido de los recibos del agua. El recibo de agua es un abuso y no es suficiente con pedir disculpas a los vecinos. El Concello tiene la obligación de reparar el abuso cometido. Si no les llega el dinero para sus caprichos, no son los vecinos los que tienen que mantenerlos. Esta subida en el recibo corresponde a lo que técnicamente y jurídicamente se llama un enriquecimiento ilícito de la Administración, en este caso la Administración, el Concello de Boiro. Señor Teniente Alcalde, responsable de esta falcatruada, el señor Luis Ruiz nos dice que pide disculpas. Dice que iba a hacer una auditoría en tiempo récord, la cual desconocemos. Dende o Partido Popular entenden que non é culpa dos veciños que non se realizara a lectura dos contadores en meses, nalgúns casos ata 2 anos. Por esta razón piden que as contías se dividan polos trimestres que corresponden para evitar o cobro dunha tarifa superior polo incremento de consumo. Hai muchísimos casos que han estado 2 años sin mirarles el contador. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si en 8 trimestres no me ha mirado el contador y ahora me pasan una lectura, pongamos, de 150, si me aplican estas tarifas en esa lectura, me están aplicando los 30 primeros metros cúbicos al 0,26 y al resto al 0,28. Con lo cual, el señor alcalde y el señor responsable de esta barbaridad, que no es más que el teniente alcalde, nos está atracando literalmente. Lo que tiene que hacer es deflactar, es decir, dividir entre los trimestres donde no me han hecho la lectura, si son 8, como lo que he dicho antes, en esos 8 meses, dividir entre 8 esa lectura. Aplicar a los 30 metros cúbicos primeros de cada trimestre el tipo del 0,26 y lo restante, al final, al 0,28. Si no, señor teniente alcalde, me está usted atracando.